Las civilizaciones preincaicas representan una parte esencial de la historia de los Andes y del desarrollo cultural y tecnológico en Sudamérica, antes del surgimiento del Imperio Inca. Con más de 5.000 años, estas civilizaciones son testimonio del ingenio humano en la creación de complejas sociedades en entornos geográficos desafiantes como el altiplano andino y las áridas costas del Pacífico. Desde los primeros asentamientos agrícolas hasta las grandes culturas que construyeron imponentes templos y sistemas de irrigación, las civilizaciones preincaicas forjaron un legado que influenció directamente el ascenso de los incas. Para comprender plenamente las civilizaciones preincaicas, es importante primero situarlas en su contexto geográfico y temporal. Los Andes, una de las cadenas montañosas más largas del mundo, se extienden a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, desde Venezuela en el norte hasta Chile y Argentina en el sur. Esta región montañosa está flanqueada por la cuenca amazónica al este y el desierto costero al oeste, formando un entorno diverso y desafiante para la agricultura y la vida sedentaria. Sin embargo, la fertilidad de los valles interandinos, junto con la proximidad al Océano Pacífico, proporcionó recursos valiosos que permitieron el desarrollo de sociedades agrícolas y marinas. Las primeras evidencias de civilizaciones en esta región datan de aproximadamente el 3000 a.C., cuando pequeños grupos comenzaron a asentarse de manera permanente y a desarrollar tecnologías agrícolas. Con el tiempo, estas sociedades evolucionaron en complejidad, dando lugar a estructuras sociales más organizadas y a la construcción de grandes centros ceremoniales. Las civilizaciones preincaicas se desarrollaron a lo largo de varios milenios, alcanzando su apogeo entre el 1000 a.C. y el 1400 después de Cristo, cuando surgieron algunas de las culturas más influyentes como Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Bari y Chimú. Cultura Caral. Una de las primeras civilizaciones preincaicas en los Andes fue la cultura Caral, que se desarrolló en el Valle de Supe, en la costa central del Perú, alrededor del 3000 a.C. Caral es considerada la civilización más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. La ciudad de Caral fue un centro de actividad urbana, con estructuras monumentales como pirámides, plazas circulares hundidas y residencias jerárquicas que demuestran la existencia de una sociedad compleja. El éxito de Caral se basó en una agricultura avanzada y en el intercambio comercial con otras comunidades de la costa y la sierra. Se cree que Caral no fue una sociedad guerrera, ya que no se han encontrado armas ni fortificaciones defensivas en el sitio. En cambio, su influencia parece haber sido de carácter religioso y cultural, estableciendo una red de intercambio que permitió la difusión de ideas, tecnología y productos como el algodón y los textiles. Caral representa el primer gran experimento urbano en los Andes y sirvió como base para las civilizaciones posteriores. Cultura Chavín. Entre el 900 y el 200 a.C., floreció la cultura Chavín, una de las primeras civilizaciones que unificó amplias regiones de los Andes bajo una ideología y una red cultural compartida. Chavín de Huántar, el principal centro ceremonial de esta cultura, se encontraba en la sierra central del Perú, en una ubicación estratégica que conectaba la costa, los valles interandinos y la selva. El estilo artístico de Chavín, caracterizado por figuras antropomorfas y deidades felinas, serpientes y aves de presa, se convirtió en un símbolo de poder religioso. Los sacerdotes de Chavín eran figuras centrales en la sociedad, y el centro ceremonial de Chavín de Huántar era un lugar de peregrinación para muchas culturas andinas. Esta civilización no desarrolló un imperio militar, sino una especie de imperio religioso, que influyó en muchas otras sociedades de la región mediante el intercambio cultural y el adoctrinamiento en sus prácticas y creencias. Chavín también fue una civilización pionera en la ingeniería hidráulica. El templo de Chavín de Huántar contaba con un intrincado sistema de canales subterráneos que controlaba el flujo del agua, lo que sugiere un conocimiento avanzado de la ingeniería y la geología. Este dominio de la naturaleza reflejaba el poder de la élite sacerdotal y reforzaba la idea de que sus líderes estaban en contacto con las fuerzas divinas. Cultura Paracas. La cultura Paracas, 700 a.C., 200 después de Cristo, es conocida por su extraordinaria habilidad en la creación de textiles, que se encuentran entre los más finos y coloridos del mundo antiguo. Desarrollada en la costa sur del Perú, Paracas se destacó no solo en la producción textil, sino también en prácticas médicas como la trepanación craneana, una técnica quirúrgica que consistía en perforar el cráneo para aliviar diversas dolencias. Los textiles Paracas no eran solo bienes decorativos, sino que también tenían un profundo significado religioso y social. Estos tejidos representaban deidades,
mitos y escenas de la vida cotidiana, y eran utilizados en rituales funerarios y ceremoniales. Los muertos eran envueltos en múltiples capas de textiles, lo que sugiere una creencia en la vida después de la muerte y en la importancia de honrar a los difuntos. Paracas también dejó un legado en la medicina. Las trepanaciones craneanas, que consistían en la extracción de partes del cráneo, parecen haber sido realizadas para tratar traumatismos y enfermedades. Aunque los riesgos de infección eran altos, los esqueletos muestran signos de que algunos pacientes sobrevivieron a estas intervenciones, lo que indica un conocimiento rudimentario de la cirugía y la anatomía humana. Cultura Nazca. La cultura Nazca, 200 a.C., 600 después de Cristo, es ampliamente conocida por los enigmáticos geoglifos de Nazca, figuras geométricas isomorfas trazadas en el desierto de la costa sur del Perú. Estas líneas, que solo pueden ser apreciadas en su totalidad desde el aire, han sido objeto de fascinación y especulación desde su redescubrimiento en el siglo XX. Si bien su propósito exacto sigue siendo un misterio, muchos estudiosos creen que los geoglifos estaban relacionados con rituales religiosos, posiblemente dedicados a la adoración de las deidades del agua, ya que el control del agua era crucial en el árido desierto de Nazca. Nazca también fue una cultura notable por su avanzada ingeniería hidráulica. Para enfrentar la escasez de agua, los nazcas construyeron acueductos subterráneos conocidos como puquios, que les permitieron acceder a fuentes de agua subterránea durante todo el año. Esta infraestructura fue fundamental para la agricultura en una región donde las lluvias eran extremadamente escasas. Los nazcas cultivaban algodón, maíz y otros productos que sustentaban a su población. La cerámica nazca es otra de las grandes expresiones artísticas de esta cultura. Conocida por sus colores vibrantes y sus formas estilizadas, la cerámica nazca representaba figuras humanas, animales y seres sobrenaturales, a menudo en escenas rituales o mitológicas. Estas piezas eran utilizadas en ceremonias religiosas, así como en la vida cotidiana. Cultura moche. La cultura moche, del 100 al 800 después de Cristo, es una de las civilizaciones preincaicas más estudiadas y admiradas por sus logros en metalurgia, arquitectura y arte cerámico. Ubicada en la costa norte del Perú, la civilización moche fue una sociedad estratificada y guerrera, con una élite gobernante que acumulaba poder a través de la religión y la guerra. Los moche dejaron un vasto legado arquitectónico, incluyendo las monumentales Huaca del Sol y Huaca de la Luna, enormes templos de adobe que servían como centros ceremoniales y residencias de la élite. Una de las contribuciones más importantes de los moche fue su habilidad para trabajar el metal. Los orfebres moche crearon elaboradas piezas de oro, plata y cobre, muchas de las cuales fueron utilizadas por la élite gobernante como símbolos de poder. Además, los moche desarrollaron técnicas avanzadas de irrigación, construyendo sistemas de canales que les permitieron transformar el árido paisaje costero en tierras fértiles para la agricultura. El arte cerámico de los moche es ampliamente reconocido por su realismo y detalle. Las huacos retratos, vasijas que representan con gran realismo rostros humanos, son uno de los ejemplos más destacados de la habilidad cerámica moche. Estas piezas no solo eran objetos utilitarios, sino también artefactos rituales que representaban a individuos específicos, posiblemente líderes o guerreros importantes dentro de la sociedad. Cultura tiahuanaco. Ubicada en el altiplano boliviano, cerca del lago Titicaca, la cultura tiahuanaco, del 100 al 1200 después de Cristo, es conocida por su impresionante arquitectura monumental y su influencia en amplias zonas de los Andes. La ciudad de Tiahuanaco fue uno de los principales centros ceremoniales de la región, con estructuras megalíticas como la Puerta del Sol y el Templo de Calasasaya, que aún hoy asombran por su precisión y complejidad arquitectónica. Tiahuanaco fue una sociedad altamente religiosa, con un sistema de creencias centrado en la adoración de deidades asociadas con la agricultura y los ciclos naturales. La ubicación de Tiahuanaco, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, presentaba desafíos significativos para la agricultura, pero los habitantes de esta civilización desarrollaron ingeniosas técnicas agrícolas, como los camellones o sacacoyus, campos elevados que permitían conservar el calor del sol durante la noche y evitar las heladas. La influencia de Tiahuanaco se extendió por gran parte de los Andes, y su sistema religioso y cultural fue adoptado por muchas otras civilizaciones de la región. Aunque el colapso de Tiahuanaco no está completamente comprendido, se cree que factores climáticos, como sequías prolongadas, jugaron un papel en la caída de esta civilización. Cultura Bari. La cultura Bari,
del 600 al 1100 después de Cristo, es considerada uno de los primeros imperios verdaderamente andinos, precediendo al imperio inca en varios siglos y sirviendo de modelo para muchas de sus estructuras políticas y sociales. Los Bari, con su capital en la actual Ayacucho, lograron un dominio militar y cultural sobre gran parte de los Andes centrales y costeros del Perú. Al igual que los incas posteriormente, los Bari impusieron un sistema administrativo y una red de caminos que facilitaban el control y la comunicación a lo largo de su vasto territorio. Uno de los logros más significativos de los Bari fue su habilidad para imponer un modelo de urbanización y de control agrícola en diversas zonas ecológicas. Construyeron grandes centros administrativos y religiosos, como Piquillacta, al sureste de Cusco, y Viracochapampa, en la Sierra Norte. Estas ciudades no solo eran centros de poder político y religioso, sino también puntos neurálgicos para la redistribución de productos agrícolas, artesanales y minerales. Los Bari construyeron impresionantes sistemas de irrigación que permitieron la expansión de la agricultura en áreas áridas y montañosas, utilizando terrazas agrícolas y canales de agua similares a los que luego serían perfeccionados por los incas. Desde un punto de vista artístico, los Bari son conocidos por sus cerámicas multicolores y sus textiles finamente elaborados. Estos textiles, en particular, fueron una forma de mostrar estatus y poder, y estaban adornados con motivos geométricos y religiosos, a menudo relacionados con la cosmología andina. La sociedad Bari también se caracterizó por un sistema de control social que incluyó la redistribución de bienes y la provisión de alimentos y recursos a las poblaciones sometidas, lo que garantizaba cierta estabilidad política. El colapso de la civilización Bari aún es motivo de debate entre los arqueólogos, pero se cree que la combinación de factores climáticos, como una serie de sequías prolongadas, y la presión interna causada por el crecimiento demográfico y las tensiones sociales llevaron a la desintegración de su imperio. A pesar de su desaparición, la herencia Bari tuvo un impacto duradero en las civilizaciones posteriores, especialmente en los incas, que adoptaron muchos de sus métodos de administración y control territorial. Cultura chimú. Uno de los últimos grandes estados preincaicos fue la cultura chimú, que surgió en la costa norte del Perú alrededor del año 900 después de Cristo y floreció hasta su conquista por los incas en el siglo XV. La capital del reino chimú fue Chan, una de las ciudades más grandes del mundo precolombino y un asombroso ejemplo de planificación urbana. Chan estaba construida completamente de adobe, con vastos recintos amurallados que servían como palacios para la élite gobernante y como centros administrativos y ceremoniales. Los chimú eran una sociedad altamente estratificada, con una clase dominante que concentraba el poder político y religioso. Los gobernantes chimú eran considerados descendientes directos del dios del sol, lo que les otorgaba un estatus divino. La organización social era rígida, y la economía se basaba en una compleja red de tributos y redistribución de recursos. Los chimú destacaron por su capacidad para desarrollar grandes proyectos de ingeniería hidráulica, construyendo extensos sistemas de irrigación que les permitían transformar los áridos desiertos costeros en tierras fértiles. En términos de arte, los chimú son especialmente conocidos por su trabajo en metales. Fueron maestros en la fabricación de objetos de oro, plata y cobre, muchos de los cuales fueron utilizados en ceremonias religiosas y para simbolizar el poder de la élite gobernante. Además, los chimú produjeron cerámicas de color negro, decoradas con motivos geométricos y figuras de animales, que reflejan tanto su sofisticación artística como sus creencias religiosas. La expansión militar fue un aspecto clave del éxito de los chimú. Conquistaron una amplia franja de la costa peruana, desde Tumbes en el norte hasta las cercanías de Lima en el sur. Sin embargo, su poder comenzó a declinar con la llegada de los incas en el siglo XV. Los incas, bajo el liderazgo de Pachacútec, derrotaron al reino chimú y lo incorporaron a su propio imperio. A pesar de su caída, muchos aspectos de la organización administrativa y la tecnología agrícola chimú fueron adoptados por los incas. Civilizaciones de la Amazonía preincaica. Aunque la mayor parte de las civilizaciones preincaicas se desarrollaron en la costa y en los Andes, también es importante destacar la presencia de sociedades avanzadas en la región amazónica. Aunque menos estudiadas, estas civilizaciones tuvieron un impacto significativo en el desarrollo cultural de la región. En la Amazonía, las civilizaciones preincaicas, como la cultura paikiki y los pueblos de las tierras bajas, desarrollaron técnicas agrícolas adaptadas a la selva tropical, como la quema controlada y la construcción de campos elevados,
que prevenían la erosión y permitían la agricultura en suelos aluviales. Además, los pueblos amazónicos desarrollaron una red comercial activa que les permitía intercambiar productos como plumas, maderas preciosas y objetos de cerámica con las culturas andinas. Las rutas de intercambio a través de los Andes y la Amazonía fueron cruciales para la difusión de bienes y tecnología en el mundo precolombino. Los contactos entre las civilizaciones andinas y amazónicas ayudaron a crear un entorno de intercambio cultural y tecnológico que favoreció el desarrollo de ambas regiones. Las civilizaciones preincaicas sentaron las bases sobre las cuales se erigió el Imperio Inca. Los incas, aunque innovadores en muchos aspectos, heredaron de estas culturas un conjunto de conocimientos agrícolas, arquitectónicos, tecnológicos y religiosos que utilizaron para expandir su dominio sobre los Andes. La ingeniería hidráulica desarrollada por los Moche y los Nazca, por ejemplo, fue perfeccionada por los incas para construir los famosos sistemas de terrazas agrícolas que les permitieron alimentar a su vasta población. En el ámbito religioso, muchas de las creencias y prácticas de las civilizaciones preincaicas fueron asimiladas por los incas, quienes adoptaron deidades locales y las incorporaron a su propio panteón. La veneración a las montañas, al sol y a las fuerzas naturales fue una constante en las culturas andinas, y los incas consolidaron estas creencias bajo un sistema religioso centralizado que giraba en torno a la figura del inca como hijo del dios Sol. Además, las técnicas de construcción y planificación urbana desarrolladas por civilizaciones como los Chimú y los Bari influyeron en la arquitectura inca. El uso de la piedra y el adobe, así como la planificación de ciudades con sistemas de almacenamiento de alimentos y agua, fueron elementos que los incas tomaron y perfeccionaron para construir su propio imperio. Conclusión. Las civilizaciones preincaicas desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la cultura, la tecnología y la organización social en los Andes antes de la llegada del Imperio Inca. Desde los primeros asentamientos agrícolas en Caral hasta las imponentes ciudades de los Chimú, estas sociedades fueron pioneras en la adaptación a entornos geográficos extremos y en la creación de complejas redes de intercambio que unieron a la costa, los Andes y la Amazonía. Cada una de estas civilizaciones contribuyó de manera única al legado cultural de la región andina. Los Moche nos dejaron un legado artístico y arquitectónico impresionante, mientras que los Nazca nos recuerdan con sus geoglifos el profundo vínculo entre religión y entorno natural. Los Bari y los Chimú, por su parte, nos muestran cómo la organización política y militar fue clave para el control de extensos territorios y para la creación de estados avanzados. En última instancia, las civilizaciones preincaicas no solo prepararon el terreno para la expansión del Imperio Inca, sino que también dejaron un legado cultural que sigue siendo evidente en el Perú y en otras partes de Sudamérica hasta el día de hoy. La influencia de estas culturas continúa siendo objeto de estudio y admiración, y su impacto en la historia de la humanidad no debe subestimarse.